Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Hoy viernes, ya cerrando esta semana, y qué rápido va pasando este tiempo de diciembre. Casi estamos a la mitad del mes de diciembre. Damos gracias al Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Dios y Él es fiel y permanece fiel. Por lo tanto, no tenemos la menor duda ni la pizca de duda de que Él continuará fiel con nosotros como así lo ha prometido. En esta preciosa tarde quiero compartirte solo este pensamiento de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 14:29. El pasaje bíblico de Mateo, según lo registra Mateo, en el versículo 29, los versículos que anteceden y los versículos que continúan al 29, nos relata un momento sumamente interesante en la vida de los discípulos de Jesucristo. Y esa dinámica está recogida en el contenido Walk on Water, que es un libro devocional de John Ortberg. Y quiero mencionar su nombre, el autor de este libro, porque compartiéndote esta reflexión de la palabra del Señor y usando unas citas de este autor, es que te quiero compartir este reto, este desafío, así como el Señor lo ha compartido a través de este escritor. Y estuvimos precisamente con nuestro equipo pastoral de la iglesia local, Centro de Discipulado Mundial, compartiéndolo. Te lo comparto a ti también, porque también es mi desafío, es mi reto para este 2022. Repito, ¿quieres caminar sobre las aguas? Dice Ortberg, pues tienes que salir de la barca. Si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. El Señor nos invita, mire, a romper parámetros, a cambiar paradigmas. Dios nos está abriendo un nuevo tiempo y una temporada para su iglesia. Es un tiempo y una temporada poderosa, poderosa. Es un tiempo y una temporada de vivir experiencias sobre nuestra naturaleza humana, para vivir experiencias en esa dimensión divina en la que estamos llamados a vivir como iglesia. Pero eso implicará romper con paradigmas, eso implicará romper con hábitos, con costumbres, con tradiciones. Eso implicará, mis amados hermanos, como bien dice este pasaje bíblico, salir de la barca. Y cuando estamos hablando de la barca, el bote, el barco, puede representar muchas cosas. Pueden representar áreas en nuestra vida a nivel personal, espiritual o emocional. Pueden representar relaciones que no te han llevado a ningún lugar, que no te han sumado, que no te han afirmado en el Señor. Por el contrario, te han minado, te han drenado, te han restado, incluso te han alejado de tu relación con Dios. La barca puede representar hábitos y costumbres. No lo sé. El Espíritu Santo te guiará a identificar lo que pudiera representar para ti la barca. Yo no la quiero definir en esta tarde. No quiero definirla porque puedo vivir mi propia experiencia y aprendizaje respecto a este pasaje bíblico. Pero yo sé que tú tienes tus propios procesos de vida en los cuales la palabra te puede resultar luz y de referencia para las decisiones que tengas que tomar. Pero en este pasaje bíblico nos habla a nosotros de una gran tempestad que se desató. En esta escena de los discípulos, y en medio de esa tempestad aparece Jesús caminando sobre las aguas.
En esta escena colocamos el momento de terror que vivieron los discípulos, no solo por la tempestad, sino por ese personaje que veían caminando sobre las aguas. Vemos también en la escena el cuadro del diálogo de Pedro con Jesús. Vemos el momento en que Pedro camina sobre las aguas. Vemos el momento en que Pedro se hunde en las aguas y vemos la reacción de los discípulos luego cuando regresa Jesús a la barca con Pedro. Todo eso lo vemos aquí, pero yo quiero resaltar el versículo 29, el que dice: Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca, comenzó a caminar sobre el agua y se acercó a Jesús. Vengo prestando atención a lo que Dios ha venido diciéndonos durante estos últimos meses, la palabra que Dios nos ha estado dando a través de nuestra amada pastora Elizabeth y cómo esta palabra va hilada a la intención de Dios de bendecir a su pueblo. Una gran lluvia viene, ríos de aguas sanadoras se van a derramar abundantemente sobre el pueblo de Dios. Estamos llamados a prepararnos para estas manifestaciones sobrenaturales desde nuestra perspectiva humana, intervenciones poderosas, divinas en muchos aspectos y áreas en la iglesia, a través de la iglesia. Lo vamos a ver y lo vamos a vivir. Y esta escena me confirma y une esta palabra a lo que Dios nos está llamando en este desafío de fe a su iglesia, a nosotros, a sus hijos y a aquellos que nos escuchan, que pueden ser parte de esta movida de Dios. Por lo tanto, de alguna manera, el punto culminante de esta historia que les acabo de relatar en breve, Pedro se encuentra en medio del pasaje. Está contenido en una sola frase. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Eso es lo que quiero resaltar. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Hay muchas otras partes de la historia, como te mencioné, la tormenta, el miedo antes, el miedo después, el fracaso, la crítica, todo eso es parte de la historia. Pero lo más importante es él caminó sobre las aguas. Y repito, todas ellas pueden representar algo en nuestra vida, tempestades, estamos familiarizados con las tempestades. Cuando Dios habla y nos dice que viene una gran lluvia, cuando Dios nos habla de un gran río de aguas salutíferas, de aguas sanadoras, cuando Dios habla de unas intervenciones poderosas, tú y yo no podemos ignorar que dentro de ello se desatarán tempestades, que dentro de ello habrá oposición. Eso no nos debe sorprender. Por lo tanto, pudiéramos estar familiarizados con la tempestad de la que habla este pasaje bíblico. Podemos estar familiarizados con el miedo, porque todos hemos sentido terror en algún momento de nuestra vida. Podemos estar familiarizados con el fracaso, porque todos en algún momento nos hemos sentido fracasados por algún fracaso que hemos vivido. Aunque aclaramos, el que vivamos momentos de fracaso no nos convierte en fracasados. Lo que pasa es que así lo traducimos nosotros. Y hoy aclaramos, no, tú no eres un fracasado porque hayas fracasado en algo en la vida. Por lo tanto, pudiéramos ignorar esos eventos, pudiéramos negar esos eventos, pero si lo haces, lo harás bajo tus propios riesgos, porque todos de alguna manera nos exponemos a tempestades, a procesos de miedo y a momentos de fracasos. Pero eso no es toda la historia. En medio de ese pasaje está ese acontecimiento. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Pedro conoció el gozo y la libertad
de experimentar el poder de Dios después de haber corrido un riesgo tan grande, dice Orberg. Y dice, creo que durante esos momentos Pedro estaba acumulando recuerdos. Pedro estaba consolidando memorias. Ninguno de los discípulos tiene en su memoria grabada la sensación de los pies caminando sobre las aguas. Ninguno de ellos grabó en su memoria qué se siente en la planta de los pies caminar sobre aguas turbulentas. Esas memorias sensoriales quedaron impregnadas en Pedro y las llevó con él el resto de la vida hasta la muerte. Esa sensación y ese sentimiento y esa emoción y esa experiencia, independiente de lo que había frente a él y lo que ocurrió después, nadie en esta vida, excepto Pedro y obviamente Jesús, sabe lo que se siente en la planta de los pies caminar sobre las aguas turbulentas, sobre una tempestad. Estaba creando recuerdos que los llevaría con él hasta la tumba. Esa sensación permaneciendo sólida bajo sus propios pies. Aunque la ráfaga del viento en su rostro era fuerte, la mirada que pudo haber alrededor de aquellos que estaban en la barca, quizás aterrados por la osadía de él, pero él caminó sobre las aguas. Aunque en un momento luego se hundió, pero la realidad es que cuando caminó sobre ellas, disfrutó inmensamente el momento, esa experiencia, esa vivencia. ¿Cuántas experiencias y vivencias tú has tenido con Dios en un instante específico que ha marcado tu vida? Y aunque luego hayan venido temores y hayan venido fracasos en tu vida, esa experiencia está latente. Y aunque hayan fracasos y temores, la experiencia que marcó tu vida va por encima de estas otras que pudieras experimentar también. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué habría pasado dentro de la mente de Pedro? No puedo creerlo, dice Orberg. Nadie pensó que realmente él se atrevería a salir del barco. Como muchos de nosotros, bueno, si el Señor esto, si el Señor lo otro, pero a la hora de la verdad nos aferramos a lo que nos da seguridad y no nos arrojamos y nos lanzamos a esas dimensiones a las que el Señor nos está llamando. Creo que Pedro estaba recordando la expresión del rostro de Jesús, porque dice Orberg, y resalto, sospecho que Jesús sonrió al ver que uno de sus seguidores podía confiar en él de tal manera y a tal magnitud que le estaba pidiendo que lo invitara a caminar con él. Entonces, mientras duró ese paseo, sus ojos, escuche bien, sus ojos no se apartaron ni un instante de Pedro. Salir del barco fue el regalo que Pedro le hizo a Jesús en demostración de confiar en la palabra que él le daba. Pero el regalo que Pedro le hizo a Jesús fue atreverse a salir de la barca, mientras que el regalo que le hizo Jesús a Pedro fue hacerlo caminar sobre las aguas junto con él. Entonces, ver a Jesús sonreír por el nivel de confianza que tú tengas hacia él, ver a Jesús sonreír al disfrutar esa profundidad, esa grandeza
en la confianza que tú tienes en Él al responder a su invitación. Es el regalo que le podemos hacer a Él. Confiar en que Él tiene todo en control y que si Él da la palabra, no tengo que dudar en que Él me acompañará en ese trayecto. Por lo tanto, solamente imaginemos ese momento. Es el momento que Dios nos está invitando, que nos atrevamos en medio de las tempestades de la vida, aún enfrentando temores, aún con miedo a fracasar, y aún si fracasáramos, el Señor nos dice: ven, sal de la barca, camina sobre las aguas, yo voy a estar contigo. Y esa es la invitación para este tiempo. Nuevas rutas, nuevas sendas, nuevas experiencias, nuevas manifestaciones poderosas, gloriosas que Dios ha reservado para este tiempo, para su iglesia. Grande lluvia de bendición que desatará tempestades, pero Él nos está diciendo desde ahora: prepárate. Prepárate, porque aun si se desatan tempestades, yo haré que tú camines sobre ellas. Prepárate y no tengas temor, porque aun si sientes que te hundes, yo voy a estar para sacarte a flote y llevarte a un lugar seguro, pero tienes que salir de la barca. Eso Jesús no lo hará por ti. El atreverte a romper con paradigmas, el atreverte a entrar a estas nuevas llenuras y dimensiones del Espíritu. ¿Acaso no deseas experimentar caminos profundos en la fe, experiencias trascendentales en el Señor en este tiempo? ¿En qué áreas de tu vida necesitas salir del barco y caminar sobre las aguas? Él te invita. En lo profundo de cada uno de nosotros se encuentra un anhelo ardiente de crecer en la fe. Quizás todos anhelamos en algún momento vivir la experiencia que Pedro vivió, cruzar el mar de Galilea azotado por el viento, caminando hacia Jesús. ¿De qué manera le estamos diciendo al Señor, como le dijo Pedro: di la palabra, di que yo vaya, di ven y yo iré? Entonces, eso es emocionante, eso es grande y es la invitación que el Señor nos está haciendo, pero la decisión es nuestra. La decisión es de cada uno de nosotros de conocerle, no solo como un caminante en el agua, puede hacerlo, sino en dimensiones más profundas, alineándonos a su propósito para el proceso en nuestra vida. Solo hay un requisito: salir de la barca. Y como inicié diciéndote, la barca puede representar muchas cosas, pero yo dejo que el Espíritu Santo les revele a cada uno lo que pudiera representar la barca en tu vida a nivel personal, individual. Como resultado, vas a aprender a reconocer la presencia de Dios. Aprenderás a discernir entre la fe y la imprudencia. Vas a aprender a no solo enfrentar los problemas y desafíos en la vida, sino que también vas a aprender a respetarlos cuando estos surjan, porque vas a aprender a darle un nuevo significado y propósito en tu vida. Vas a aprender a reorientar tus pensamientos sobre el fracaso y considerarlos como la mejor oportunidad para crecer. Vas a aprender a esperar de manera diferente en lo que Dios te ha prometido. Y en última instancia, vas a aprender a conectarte más profundamente con Dios, mejorando tu capacidad de reflexión para crecimiento espiritual. Y sobre todo, aprenderás a compartir con otros tus experiencias de aprendizaje, porque de eso se trata. Entonces te invito, si deseas, puedes profundizar más en la lectura Walk on Water de Ortberg, y de esa manera
puedas a través de la palabra de Dios, en la forma en que Él te lleva desarrollando esta invitación, solo te puedo decir, prepárate y ten expectativas grandes con Dios para este nuevo tiempo y esta nueva temporada de grande lluvia, de bendición, de ríos caudalosos, de cosas maravillosas, milagros portentosos, obras sorprendentes que Dios hará en tu vida y a través de tu vida en este tiempo y comiences un nuevo tiempo y una temporada nueva con Dios. Sal de la barca si quieres caminar sobre las aguas, pero hazlo tomado de la mano de Jesús en la dirección correcta que Él te quiere llevar. En esta preciosa tarde, mis amados hermanos y hermanas, sean todos bendecidos y bendecidas y tengan un maravilloso fin de semana. Bendecido en el Señor.